comportamiento democrático no debería ser así, ni ser tolerante con ese tipo de situaciones. El hecho de que se renueve el pacto contractual entre la sociedad y quienes van a gobernar, porque tenemos un sistema representativo, significa que los señores tienen que extremar los recaudos para ser transparentes y decir la verdad al pueblo que confió en ellos el atributo del mando. Nosotros en la Argentina cada vez estamos peor. La dirigencia política cada vez es más ociosa y más mentirosa. El que llega al cargo te dice, no, voy a estar solamente 4 años. No, pero se quedan 8 o 12 o los que resista el sistema. No, no voy a vivir en esta casa, voy a vivir en la otra. Ah, se queda a vivir en esa casa. No voy a usar el avión, voy a ir a pie. No, termina usando el avión. Digo ejemplos groseros para graficar la situación. Lo hemos vivido siempre aquí en Salta y lo estamos viviendo también a nivel nacional. Pero nada más que esto de vivirlo a nivel nacional, ya no alcanza para ir a hacer una tesis de psicología, sino alcanzaría para hacer un tratado de lo que es la política en el siglo XXI en la Argentina. Y cómo un pueblo sigue votando y le encanta que lo engañen permanentemente. Una vez que se sintió engañado, se victimiza, pero vuelve a elegir otra vez al que lo engañó. Eso ha sucedido aquí en la Argentina. En el año 2015, la gente le sacó la tarjeta roja al kirchnerismo. Despotricaron todo el mundo contra el peronismo. Entendieron que el peronismo había sido la causa de los males argentinos. Una parte del país, la parte que votó el famoso cambio. El cambio se produjo, pero resultó ser que los que venían a cambiar la historia eran muy parecidos a los que se fueron. ¿Qué hizo entonces la gente? Cuando tuvo que elegir de nuevo, repitió y tropezó otra vez con la misma piedra, nada más que con más virulencia. Los que se fueron se sintieron, en vez de debilitados, fortificados, porque entendieron que la gente se había dado cuenta que todo lo que habían hecho y que parecía en algún momento, según la consideración de la gente, mal, estaba bien. Si robar era malo, los tipos dijeron, yo no robé. Jamás me dejé alcanzar por el brazo de la justicia. Y si ahora me volvieron a votar, es porque todo lo que hice anteriormente lo hice bien. Y una gran parte del pueblo argentino vive en ese engaño, que es el famoso engaño populista. La Argentina es un país donde un hombre que se despierta a la mañana, sale en un canal de televisión, se va a las universidades, va a los centros de información, va a programas televisivos y dice pestes de la señora que luego se convertiría en la jefa política de quien habla mal. Es el caso de Alberto Fernández. ¿Cómo podemos creer en una persona que recurrentemente dice una cosa y termina haciendo otra? Alberto Fernández tiene eso en su personalidad política. Se fue del gobierno kirchnerista, dio el portazo y no hubo un enemigo más intrépido, más acérrimo y más frontal que Alberto Fernández contra Cristina. Pasaron los años y despotricó con todo, ¿no? El pacto de Irán, el tema de los combustibles, millones de problemas. Sin embargo, apareció un día de la mano de Cristina y dijo, yo y ella somos iguales. Y la gente lo terminó votando. Ahora, eso ya es historia vieja. El señor habla, cada vez que habla, te está diciendo cosas que no se condicen con lo que había dicho antes. Fue a San Juan ahora el presidente. Y entre las cosas que dijo en San Juan, lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. Te repito,
lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. Esa afirmación la puede creer él, pero es absolutamente peligrosa cuando se le dice a la sociedad semejante estupidez. Vos podés creer en lo que vos quieras, pero no me podés cambiar el cimiento, la base sobre lo cual se debe construir una sociedad. ¿Qué es el mérito? El mérito es el merecimiento. Es el derecho legítimo que nace a partir de haber hecho una cosa bien. Mérito significa eso, el esfuerzo, el trabajo, la idealización de un concepto, la búsqueda de un fin, la lucha por conseguirlo. Eso es el mérito. Generalmente tiene mérito las personas que son libres. Por eso digo que la libertad es inherente al ser humano desde cualquier ángulo en que uno quiera verlo. Y es lo primero que debe respetar un Estado. Cuando nosotros queremos, como lo ha hecho Alberto, decir que lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, le estamos diciendo a la sociedad que el igualitarismo es lo que en definitiva quiere introducir él en la sociedad. De hecho, ha dado pruebas de eso. Lo primero que hizo el justicialismo, el kirchnerismo y ahora él, es igualar para abajo. A la provincia de Buenos Aires le sacó un punto, 35.000 millones de un plumazo, porque dijo que son demasiado ricos los porteños. Entonces, para hablar de una redistribución de la riqueza y darle a las provincias, claro, le dio a la provincia del amigo, como dijo él, estamos los dos en el camino y es mi amigo. Entonces le dio los 35.000 millones, que significaba el punto de coparticipación que le sacó a la ciudad de Buenos Aires para transferirla a la provincia de Buenos Aires. Ese es el tema. Y te voy a decir algo para que se entienda eso desde otro nivel de conversación un poco más profunda. ¿Sabes por qué no crece económicamente la Argentina? ¿Sabes por qué estos gobiernos vienen diciendo que luchan contra la pobreza hace 70 años y lo único que hicieron es hacer de la Argentina una fábrica de pobres? ¿Sabes por qué la Argentina tiene hoy, con todos estos gobiernos, el 50% de la población bajo la línea de la pobreza? Porque no entienden el concepto. O si lo entienden, hacen todo lo necesario para que no prospere la idea central, que es precisamente luchar y terminar de una vez por todas con un concepto agregado por ellos y la política, que es luchar, entre comillas, contra la pobreza. Miles de veces ya he dicho que no hay causas para la pobreza, hay causas para la riqueza. El ser humano es pobre, naturalmente pobre, viene sin nada al mundo y se va sin nada. Durante muchos años la humanidad ha sido pobre. Los países que en definitiva crearon riqueza supieron evaluar y cambiar el concepto. ¿Cómo hacemos para crear riqueza? Ese es el tema. Y una de las cosas para crear riqueza, la más importante, el 90% de importancia en el conjunto del concepto, la tiene la libertad y no el igualitarismo al que nos lleva Fernández. Crear conciencia de lo que es el mérito, una sociedad meritocrática, que se basa esencialmente en la libertad, que da el poder de estudiar, del conocimiento, de trabajar, de desarrollar industria, de crear riqueza. El igualitarismo solamente se puede igualar para abajo y es la causa de la pobreza. Eso es causa de la pobreza. Por eso somos pobres, porque siempre intentamos igualar para abajo. No le dijeron a La Rioja, a Salta,
No, ustedes van a ser mañana como la capital federal y vamos a trabajar para que sean igual. No, al rico le quitaron para intentar darle al pobre. Cuando el mundo y la humanidad somos profundamente desiguales. Allí está en la competencia la creación de la riqueza. Y compite solamente el que tiene libertad. Es algo que nosotros no entendemos ni vamos a aplicarlo nunca. Claramente porque es inconveniente a los fines políticos que tienen los señores que gobiernan. Pero de todos los partidos, no es solamente inherente esto al justicialismo o al kirchnerismo. Claro que a Alberto tampoco le podemos pedir que piense mucho eso porque de esto no debe haber leído nunca nada. Esto es una cuestión filosófica, económica y social, donde hay que detenerse a leer en profundidad y entender conceptos para los cuales hay que estar preparado. Entonces, él cambia esos conceptos, no los entiende y te dice el barbarazo que acabo de decir. La Argentina va a estar siempre condenada a eso en la medida en que sigamos creyendo. Te voy a contar una anécdota. Y te digo que inclusive lo puedan googlear las chicas y vos también si estás en tu casa, para que veas que esto no se me ocurrió a mí, sino que es una fuente fidedigna. Entre el año 1975 y 1979, en este proyecto de hacer a todos iguales, la igualdad, la igualdad, la igualdad, la igualdad, anulando la libertad, un país que se llama Camboya en Asia intentó hacer eso, que todo el mundo sea igual, que coman igual, que tengan la misma casa, la misma cantidad de ropa, todo exactamente igual. ¿Qué hicieron los camboyanos entre el año 75 y 79? Sacaron a la gente de la ciudad, la llevaron al campo y todo el mundo a trabajar. El que era profesional, pum, muerto. ¿Por qué? Porque el título te hacía diferente a los demás. Tenías un auto, te lo quitaban, si no te resistías, muerto. Todos eran iguales. Cuando terminaron estos 4 años, del 75 al 79, la población camboyana había disminuido en un 20%. Es la gente que había matado el régimen y no lograron que la gente fuese igual. Hubo muchos intentos en Cuba, en la Unión Soviética, Corea del Norte. ¿Qué hicieron esos países? Siempre fueron pobres. Ahora todo el mundo se encandila con los chinos. En volumen, pues son 1.350 millones de chinos, la economía es la segunda. Pero eso no quiere decir que el pueblo sea rico. Hay más de 1.000 millones de chinos que se mueren de hambre, ¿no? Entonces, esa es la razón del igualitarismo. El ser humano es profundamente desigual. Lo que hay que buscar es la igualdad de oportunidad, que es otra cosa. Yo tengo que tener la misma oportunidad que Juan para poder ir a la universidad, para poder estudiar, para poder conseguir un trabajo, para poder desarrollarme en la vida. Hagan, esa es la igualdad. Por eso siempre, creo que en alguna otra charla dije, hay 3 cosas en las que el ser humano, a lo largo de su desarrollo en la humanidad, logró ser igual. La primera, somos iguales ante la naturaleza, como decían los estoicos en la época de los romanos. Todos tenemos 2 ojos, 2 piernas, 2 brazos, la naturaleza nos hace igual, sentimos igual, tenemos un corazón. Entonces somos iguales en la naturaleza, compartimos nuestra humanidad. Después vino el cristianismo. Y el cristianismo dijo, tenemos que ser iguales ante ¿quién? Ante Dios. Somos iguales ante Dios. Después ya en el año 1776 un inglés dijo, tenemos que ser iguales ante la ley. ¿Por qué? En esa época, si vos eras, por ejemplo, un noble y matabas a alguien, te daban una reprimenda, pero no te metían preso. Pero en cambio, si un pobre mataba al otro pobre, sí lo metían preso. Entonces el concepto de igualdad ante la ley nace en Inglaterra en esa época. ¿Y qué quiere decir ese concepto de ser iguales ante la ley? Que todos respondan por sus actos, por las consecuencias de sus actos, en forma igual
ante la ley. Quiere decir, si yo mato, aunque sea rico, noble, conde, lo que fuese, tengo la misma pena que el señor que no tiene absolutamente nada. Eso quiere decir la igualdad ante la ley. Que está muy bien estas tres cosas, igualdad ante la naturaleza, ante Dios, ante la ley. La que hace pobre es la igualdad de logros. Es allí donde no podemos ser iguales. La igualdad de logros es precisamente la que empobrece. Yo no puedo tener el mismo logro que ella. Yo voy a un examen, no sé mucha matemática, pero ella en definitiva es excelente en matemáticas. Se saca 100 en el examen. Y yo me saco 40 porque evidentemente no entiendo, no tengo el mismo desarrollo cerebral para entender la matemática. Consecuentemente ella saca 100 y yo saco 40. ¿Qué es lo que se entiende por eso? Si yo quiero igualar, no me puedo hacer que a mí me pongan 100. ¿Por qué? Porque mi cabeza no me da. Entonces, ¿qué van a hacer en el concepto de Alberto? Bajarle la nota a ella. Le ponen a ella la misma nota que a mí, somos todos iguales. ¿Es justo eso? No. Por eso que la igualdad de logros es la que empobrece. Y eso es lo que está buscando acá el kirchnerismo en la Argentina. En la medida en que no nos demos cuenta de que ese tipo de torpezas son inadmisibles en una sociedad y que la sociedad tiene que empezar a pensar y que justamente tiene que ser una sociedad de méritos, de merecimiento, de decir, lo que estoy haciendo me lo merezco, me merezco tomar un mate porque trabajé 5 horas sin parar y ahora tengo 5 minutos para endulzar la vida tomando un mate, es el merecimiento. Estudié 5 años en la universidad, rendí todos los parciales, los exámenes finales, ahora tengo un mérito. ¿Cuál? El de recibirme, el que me den el cartón, el de habilitarme en una profesión. Hice una inversión, trabajé 15 horas por día trabajando en el negocio, ahora tengo que tener un mérito, ese es el mérito. Haber sembrado. ¿Y qué recaudo? Que la gente venga, me compre y le vaya bien al negocio. Esa es la sociedad meritocrática. ¿De qué es lo que está hablando el otro? El tipo que está guardado en la casa rascándose el higo todo el día y que en definitiva merezca igual que el que sale a trabajar temprano. ¿Es eso lo que estamos buscando? No la entienden. No la entienden. Eso cualquiera lo puede entender. No necesitamos ir a Harvard para que nos expliquen el concepto de lo que es la justicia y la injusticia. Entonces, ahora aparecieron con la historia del cepo, el super cepo al dólar, un país que vive de trampa en trampa, porque lo que en definitiva no hacen es gobernar bien. ¿Me querés decir que con el dólar hoy a 145 el blue, qué hicieron los señores? Te mandaron una devaluación encubierta. Esta devaluación del peso nos empobrece a los argentinos y el señor te viene a decir que lucha contra la pobreza. Esto que ha hecho el señor Alberto Fernández juntamente con el Banco Central a espaldas de la gente es una devaluación. Se devalúa, se deprecia la moneda frente al dólar y le metió el 37% de devaluación en un país pobre, miserable como es este. Pero él sale y te va a decir, cuando va a San Juan, cuando va a inaugurar una industria, no, que venga la gente a invertir. ¿Quién puede invertir en un país que no tiene credibilidad? Un país que no tiene moneda, un país donde recaudar es un deporte nacional, donde asociarse, como dice él, el Estado tiene que ser el socio. Alguna vez también el gobernador de acá dijo eso. Nadie quiere de socio al Estado. El Estado no está para ser mi socio. Está para ser un facilitador de la industria o del capital humano o de la proyección de un ser humano para producir legítimamente. Nada más. Todos los conceptos cambiados. O no entienden, o no saben, o no quieren hacerlo. Pero la historia trágica de la Argentina es esta. Todos los días lidiar con las grandes sorpresas argentinas, con la gente que te dice la mentira,
con el sofisma que está detrás de la oreja del presidente y lo dice abiertamente, con la política vernácula infectada de estupidez. Esa es nuestra realidad crónica. Todavía no sabemos cómo podemos cambiarla. Esa es la otra parte de la realidad. Cuando lo sepamos, alguno me dirá, pero Jorge, ¿cómo no vas a saber? Están las elecciones. Así, decime quién. ¿La Vidal? ¿Quién? ¿Dónde está? La Argentina no tiene liderazgo, muchachos. Todavía no hay un hombre, una persona, un equipo de gobierno y todavía, ¿sabes qué? Lo más importante, no hay una sociedad que quiera cambiar. En la medida en que, sí, pero no hay muchos, el 41%, el 50%, y el otro 50%, ¿qué hacemos? Cuando empiece a ajustar el otro gobierno van a pasar exactamente lo mismo que pasó ahora. Lo sacan a ese y vuelve otra vez el populismo. A mentirte, a decirte cosas que te agradan, qué lindo, la ampliación de derechos. Cuando la gente promete mucho es porque no va a cumplir. Tenerlo en presente. Tipo te llena de promesas es porque no va a cumplir. Y eso es lo que hay que entender. Nos han mentido secuencialmente en la Argentina y a los argentinos nos encantan que nos mientan. Es un concurso de mentirosos. Eso se ha vuelto la política aquí en la Argentina. Ahora sí, llegaron los médicos. Acá lo vimos al gobernador Sáenz recibiendo el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, descargando él las vacunas, guantes, vi que era la caja de guantes. Me preocupé de ampliar la imagen para ver cuánto podría pesar la caja que llevaba Sáenz sudorosamente desde el Hércules hasta las instalaciones del aeropuerto. Nadie lo votó, le digo al presidente, al gobernador, para que haga eso. Para eso están las ordenanzas, hay gente que lo puede hacer. A Sáenz lo quiero ver en otra cosa, realmente en las cosas importantes. No me sobreactúe, gobernador. No es necesario, no me venda cosas que no las voy a comprar. ¿Viste cuando vas a la feria y te dicen, no toque lo que no vas a llevar? Bueno, no voy a llevar eso. Yo lo quiero a usted proyectando. Lo quiero a usted imaginando. Lo quiero a usted con una usina de ideas. Lo quiero a usted dirigiendo el gobierno. Lo quiero a usted prefiriendo y decidiendo las acciones más sensatas y correctas para una sociedad. Lo quiero a usted ejerciendo autoridad en defensa de la ley, de la Constitución. Lo quiero a usted preservando mi Estado de Derecho. Lo quiero a usted, gobernador Sáenz, diciéndome siempre la verdad. Lo quiero a usted haciendo respetar los intereses de Salta. Punto. Ahora llegaron esos aviones y dice que, bajaron primero 14, después llevaron a 21. Dice, según lo que leí, que si bien es cierto, primero que no eran todos médicos, después de que eran coach, que venían a hacerles un discurso a los señores que están prestando servicios en Orán, a los profesionales médicos, a coacharlos, a levantarles el ánimo, a estimularlos, a dirigir un poco, a ordenar un poco y nada más. Después vamos a ver quién me comenta, alguno de los señores que hoy tiene bajo su mando la cartera de salud en Salta. Pero te digo, todo este tipo de cosas son las que suceden en un país casi increíble que no te deja dormir nunca. Por eso nosotros tenemos un programa que se llama Brújula Política para no dormir. Alguien puede dormirse con esto y tiene que tener una pesadilla, ¿no? 11-14 en la Argentina.